¿Cuántos tienen cosas que parecen imposibles en sus vidas en este momento? ¿Cuántos están lidiando con alguna situación que les parece imposible? En el día de hoy, Dios nos trajo una palabra muy relevante para la vida de cada uno. Yo le invito, y lo voy a hacer orando por cada uno de nosotros, a que su corazón sea abierto para que la semilla se siembre. La palabra de Dios dice que cuando es sembrada, ella nunca regresa vacía. Así como la lluvia cae en la tierra y la fertiliza, cuando la palabra de Dios cae en nuestros corazones, nunca regresa a Dios sin antes hacer el propósito para el cual fue enviada. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, pero sobre todo que tú nos transformes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero, si usted puede, que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55. De ahí yo voy a extraer solamente un verso. Mientras yo busco la palabra, quiero recordarle o informarle a los que nunca han estado aquí que nosotros estamos en una serie de mensajes. Una serie es un tema que se divide en muchas partes y esta serie se llama El triunfo de los que no se contaminan. Y hoy estamos en la parte número 5. Dice Isaías 55, verso 8. Dios hablando: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Mis pensamientos están muy por encima de tus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que usted pueda imaginarse. En el día de hoy el tema es: no te dejes confundir. Vamos a hablar de no te dejes confundir. Hace unos años, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo tuve que llevar a uno de nuestros hijos, Brian, tenía 5 años aproximadamente. Él siempre fue muy inclinado al deporte. Y a mí me tocó llevarlo a un partido de fútbol. En ese partido de fútbol, como papá, yo también era uno de los coaches de esos equipos. Y recuerdo que cuando se armó el partido, él pertenecía al equipo A. En un momento determinado, cuando estaban con el pase del balón, Brian interceptó un pase y corrió hacia la portería y anotó un gol. Y aquello se fue abajo. Todos los padres de los hijos del equipo donde estaba Brian saltaron de júbilo y de alegría, yo por igual. Pero hubo un problema. Y es que él, cuando se robó el balón, fue y anotó en la portería contraria. En medio de la confusión, de la bulla, de la gente gritando, él hizo algo que quería hacer supuestamente por su equipo, pero se confundió y acabó anotando para el equipo contrario. Hoy en día parece impresionante ver cómo muchos cristianos, hijos e hijas de Dios, viven confundidos espiritualmente hablando. Por eso este mensaje se llama No te dejes confundir. Porque cuando una persona se confunde, acaba muchas veces de manera inconsciente anotando tantos para el equipo contrario. Y de lo que yo estoy hablando en términos de equipo, en el mundo hay solamente, hablando espiritualmente, 2 equipos. Por un lado está el equipo de los hijos de Dios y del reino de Dios, y por otro lado está el equipo liderado por Satanás, que liderea espíritus, maneja personas para que la agenda de la oscuridad se establezca o se siga estableciendo aquí en la tierra.
No hay tres equipos. Usted está o en un equipo o está en otro. Pero tristemente, en la historia hemos visto que hay personas que están en el equipo de Jesús anotando para el equipo contrario. Y así como mi hijo Brian interceptó y puso todo un gran esfuerzo por anotar un gol para su equipo y no lo hizo debido a la confusión, así también hay muchos hombres y mujeres temerosos de Dios que con sus decisiones diarias, con lo que dicen y con lo que hacen, viven haciendo cosas en contra de su equipo y a favor del equipo contrario. Hay una historia en la Biblia que es sobre la cual yo voy a ilustrar algunos puntos que el Señor puso para esta mañana. Es una historia donde Jesús es el protagonista y es una historia donde vamos a ver que uno de sus 12 discípulos, el vocero, por decirlo así, de los 12, Pedro, también pasó por un momento de confusión espiritual. Y yo voy a leer en Mateo capítulo 16, a partir del verso 21. Voy a leer en Mateo 16, a partir del verso 21. Pero antes de leer, quiero darle un poquito de contexto. Jesús ya tenía tiempo caminando en medio de los hombres. Había hecho muchos milagros. Sin redes sociales y sin televisión ni radio, se había hecho muy famoso debido al boca a boca. Y en un momento de soledad, él se reunió con sus discípulos y le hizo la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y él quería saber algo con esa pregunta. Y ellos dijeron, bueno, unos piensan que tú eres Elías, el profeta que volvió, otros piensan que tú eres un profeta nuevo, etc. Y luego Jesús hizo la pregunta importante, que es una pregunta que él la hizo entonces y la hace hoy, ahora, en este momento. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Ellos dicen eso, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, como bien dice la Biblia, tomado por el Espíritu Santo, dio la respuesta: nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir. Y Jesús brinca de alegría. Y él le dice, qué bueno, Pedro, estoy parafraseando, porque esa información tú no podías haberla sacado de ti si no fuera revelada por mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba contento porque ya Dios Padre comenzaba a hablarle a estos hombres. Y eso fue un momento importante en la vida de Pedro, porque él fue nada más y nada menos que felicitado públicamente por Jesús. ¿Cuántos les gustaría ser felicitado públicamente por Jesús? Eso ocurrió. Pero minutos más tarde, Pedro tuvo un momento de confusión, y es el que yo voy a leer ahora. Dice el verso 21 del capítulo 16. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario, oigan esto, que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo, que eso jamás te suceda. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Porque ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más
que tu alma? Jesús tuvo esa conversación con Pedro. Pedro pasó de ser felicitado a ser corregido. Primero lo felicitan y luego lo reprenden y lo corrigen. Pero entre una cosa y otra, Pedro se confundió. Jesús en el verso 21 había explicado que era, oiga bien, que era necesario que pasara todo lo que él dijo que iba a pasar. 4 cosas. Primero, era necesario que fuera a Jerusalén. Segundo, era necesario que él sufriera. Tercero, era necesario que lo mataran. Y lo que yo creo que Pedro no escuchó, era necesario que él resucitara. ¿Por qué todo eso era importante? Sin entrar en muchos detalles, si Jesús no hubiera sido asesinado por los pecados nuestros, nosotros no tendríamos esperanza. No habría esperanza para la humanidad, porque el hombre había pecado y la paga del pecado era muerte eterna. Pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios nos amó tanto, había que pagar la deuda del pecado, que era inmensa, era impagable, y no había nadie que la pudiera pagar. Y eso se pagaba con el sacrificio de un hombre perfecto, que no había. Y por eso Dios amó al mundo, se hizo hombre, y Él se entregó como ofrenda, como pago de esa deuda, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Entonces, en pocas palabras, lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, no hagas eso. Le estaba diciendo a Jesús, no salves a la humanidad, no sufras. Tú no puedes sufrir, tú no puedes pasar por esa situación. Y Jesús, que vio a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué Jesús no le dijo, apártate de mí, Pedro? Porque era con Pedro que él estaba hablando. ¿Por qué Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Por algo muy simple. Yo quiero pedirle a 3 personas que suban. Oscar, sube. Melanie, sube. Flor, sube. Marinia. ¿Me pueden prestar un micrófono adicional? Vengan, acérquense. ¿Por qué Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Y es por lo siguiente. Como seres humanos, espiritualmente hablando, nosotros somos vasos. Y nuestra mente está ocupada o por pensamientos de Satanás, o por pensamientos de Dios, o por mis propios pensamientos. 3 tipos de pensamientos. Muchas veces mis propios pensamientos se ponen de acuerdo o con Satanás o se ponen de acuerdo con Dios, que nos habla por medio del Espíritu Santo. Lo que yo le estoy diciendo es bíblico.
La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de las regiones de maldad, contra espíritus que están constantemente circulando tu casa, tu lecho, tu trabajo y todo, y te hablan todo el tiempo para que los pensamientos o de Satanás o de Dios tú los asumas como tuyo. Funciona de la siguiente manera: cuando tú te levantas o cuando tú estás durmiendo, Satanás siempre vive hablando y no deja de hablar. Levántate tarde, no ayudes a nadie. Cógete eso, Levántate eso no importa. tarde, no ayudes a nadie. Oye, coge lo que son Levántate los Y yo me tarde, quedo, no ayudes a nadie. ¿qué hago? Levántate tarde, no Debes ayudes a cogerlo porque nadie. total, Levántate coge eso, tarde, eso no no es nada. ayudes a nadie. Tú puedes cogerlo. Yo tengo que ir al trabajo, veo algo que no es mío, no quiero cogerlo, pero él me dice, cógelo, eso no es nada. Deberías cogerlo. Pero en medio de todo eso, no son dos voces, a veces son miles de voces hablando al mismo tiempo. Hazle caso a esa mujer que no es tuya. Mira, no importa, esa secretaria que vino ahí, te puedes, ya tú sabes, y olvídate de tu esposa. O si no, y esas voces están hablando, pero hay una voz que está hablando constantemente también. No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Hazlo ahora, No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. cógelo ahora. No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. No le hagas caso, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. No le hagas caso. No ayudes a nadie. Vamos a darle un aplauso a estos jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás tomó la emisora de la mente de Pedro y comenzó a transmitir. Y le dijo, tú no vas a permitir que Jesús haga eso, él no puede sufrir. Por eso Jesús, que estaba en el Espíritu y pudo distinguir eso, le dijo, Satanás, si tú crees que tú me vas a engañar a mí, tú no lo vas a hacer. Apártate de mí. Oigan por qué le dijo, apártate de mí porque tú representas una trampa peligrosa para mí. ¿Qué hacen las trampas? Las trampas tienen como objetivo atraparte. ¿Atraparte para qué? Atraparte para que tú te distraigas y no cumplas el propósito para el cual Dios te ha creado. Por si usted no lo sabía, el planeta Tierra, la nación, su barrio, su casa, está siendo atacada constantemente por este tipo de espíritus. Y hay gente muy confundida. Tristemente, dentro de la iglesia hay gente muy confundida que escucha la voz del enemigo, piensa que es de él o ella y toma decisiones. Vivimos en un tiempo en que la gente, los cristianos, no saben que muchas veces son utilizados por el enemigo, porque ellos piensan, sienten y dicen cosas que contradicen todo lo que Dios dice. Cuando lo que yo digo es diferente o no está alineado con lo que Dios dice, yo estoy espiritualmente confundido. Y así como en el caso de mi hijo Brian, estar confundidos, aún no sabiéndolo, puede hacer que nuestras acciones tengan consecuencias para mi vida y para la vida de las personas que están a mi alrededor. En el caso de Brian, él anotó para el partido contrario y ellos ganaron por un punto, el que él anotó. La pregunta es si tú sabes qué tanto tú estás confundido o confundida, porque hay gente que no lo sabe. Y esta pregunta es importante porque sépalo o no, tus decisiones diarias van a seguir afectando tu vida
y la vida de los que están a tu alrededor. Cuando una persona está confundida, cuando una persona no tiene la intimidad con Dios que se requiere, esa persona acaba tomando decisiones basadas en emociones. Nada más peligroso que tomar decisiones basadas en emociones. ¿Quién de aquí en algún momento determinado por un pique ha dicho cosas que luego se ha arrepentido de ellas? ¿Alguien? ¿Quién de aquí cuando las acaba de decir, ahí mismo dicen, oh? ¿Cuáles de los hombres que están aquí han tenido la osadía de decirle a su esposa, ¿y tú te vas a poner eso? Esa mujer pasó 45 minutos vistiéndose y ahora usted le está diciendo con la pregunta, lo que ella está escuchando es, ¿y tú vas a salir tan fea? Un amigo me dijo que cuando un hombre dice wow y una mujer dice wow, significan dos cosas diferentes. Cuando un hombre dice wow, es porque está asombrado. Pero cuando una mujer le dice a un hombre wow, lo que está diciendo, yo no sabía que tú podías ser tan estúpido. Cuide lo que usted dice. Muchas veces lo que tú quieres y lo que Dios quiere no va a ser lo mismo. Y la cuestión aquí es, ¿qué tú vas a hacer cuando tú quieres una cosa y tú sabes que Dios quiere otra? Dios nunca te va a obligar a tomar decisiones. Uno de los regalos que Él nos dio a nosotros fue la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué tú vas a hacer? ¿O doy un paso atrás? ¿No te gustaría saber si lo que tú quieres está alineado con lo que Dios quiere? ¿A cuántos les gustaría saber eso? De hecho, les voy a decir otra cosa. Muchas veces lo que Dios quiere que tú hagas o no hagas en un momento determinado, a ti no te va a gustar. Como le pasó a Pedro. Jesús dice, es necesario ir a Jerusalén, que yo sufra, que me maten. Y ahí se quedó Pedro. Él no llegó a la parte donde él dijo, y que yo resucite el domingo. Él ni siquiera llegó ahí. Él lo que vio fue, mi maestro sufrir, jamás en la vida. Anoche yo conversaba con mi esposa de muchas. Y yo le decía que muchas veces en la vida pasan acontecimientos que son dolorosos y nosotros no queremos que pasen. Pero luego vivimos la realidad que Dios dice en su palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas Él hace que obren para bien. Si yo no me hubiera divorciado la primera vez y con 21 años, sí, yo estuve casado a los 20 años, 21 años, decisiones. Si yo no me hubiera divorciado, y no es que yo diga que está mal que yo me haya divorciado, pero si no hubiera pasado eso y yo no hubiera sentido temor, no hubiera huido como yo huí hacia los Estados Unidos.
Y ahí yo duré 25 años. Si eso no hubiera pasado, yo no hubiera hoy tenido a mi hijo Brian y a mi hija Shakira. ¿Fue malo? Sí. Pero Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios a los que ama y a los que le aman a Él, Él hace que cada cosa, sea buena o mala ante nuestros ojos, Él hace que para nosotros obre para bien. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Si José, el hijo de Jacob, que su hermano le dieron golpe, lo tiraron en un pozo, luego lo sacaron y escondido del papá, lo vendieron como esclavo y luego llegó a Egipto y lo esclavizaron, consiguió un buen trabajo, pero la mujer de su jefe quiso, ya ustedes saben, lo condenaron y fue a la cárcel. Todo eso porque los hermanos tuvieron envidia de él. Pero luego, por la obra y la mano de Dios, Dios lo sacó de la cárcel y lo convirtió en el hombre más poderoso de la nación más poderosa de ese entonces. Un esclavo, de esclavo pasó a ser el gobernante más poderoso. Y cuando él, siendo poderoso por circunstancias de la vida, porque vino una hambruna, sus hermanos tuvieron que ir a Egipto a comprar y él era el que aprobaba a quién se le vendía y a quién no. Y él vio a sus hermanos muchos años más tarde y se reveló a ellos. Ellos, con temor de que él tomara represalia, le dijo estas palabras: no se preocupen, yo no tengo nada en contra de ustedes. Hoy yo me doy cuenta que lo que ustedes hicieron, Dios lo permitió para que yo llegara aquí, me convirtiera en lo que soy y con la ayuda de él pudiera salvar no solo a Egipto, sino a ustedes y a todas las naciones. Yo no sé lo que a ti te está pasando, pero Dios te dice en el día de hoy: a los que Él ama y a los que lo aman, Él hace que todas las cosas obren para bien. ¿Cuántos han sido maltratados, engañados y decepcionados aquí en algún momento de su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos han visto que ahora usted está en una posición diferente y quizás más ventajosa que aquellos que le humillaron? ¿Cuántos han vivido eso? Eso Dios no lo hace para que usted humille a esas personas, sino para que usted muestre la grandeza de Dios. Porque déjeme decirle algo: si es así, ¿no tendría José que darle gracias a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo? Póngase a pensar. Si ellos no lo venden, él no llega, no salva a la nación. Así que en vez de usted estar criticando y atacando y chismeando a aquellos que le han puesto oposición, yo le invito a que usted ore por ellos y le dé gracias a Dios, porque ellos te han ayudado a llegar donde tú estás en el día de hoy. Amén. La pregunta es, y ya estoy acabando, si estamos contaminados espiritualmente por tantas voces, la pregunta es: ¿cómo yo puedo descontaminarme de la confusión espiritual? Porque la realidad es que todos en algún momento, durante todo el día, estamos confundidos. ¿Cómo yo salgo de la confusión? ¿Cuál es el estado diferente a la confusión? Es claridad, es enfoque. ¿Cómo yo salgo de ahí? Y quiero decirles algo que es muy importante que tengan en cuenta. La esencia, oigan bien, la esencia de este tipo de problema, o sea, de estar confundido y por lo tanto tomar decisiones que van en contra de lo que Dios establece, descansan en que muchos cristianos no han tomado una decisión. Fíjense que yo no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, estoy hablando de cristianos. ¿Cuál decisión? Jesús lo siguió explicando en el mismo texto. Jesús dijo en el verso 24, fíjense, oigan bien, Jesús lo que dice en el verso 24 está en el contexto de lo que acaba de pasar.
Es necesario que yo haga esto, esto y aquello. Y Pedro le dice, no, que no pase eso. Jesús lo corrige, le dice, apártate de mí, Satanás. Tú mira las cosas como los hombres, no como Dios. Obviamente él estaba confundido. Y en el verso 24, que es el que voy a leer ahora, está la clave para uno vivir una vida de claridad y no de confusión. En el verso 24, Jesús dijo lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Como lo dice aquí, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nosotros, el problema que hemos visto dentro de la iglesia hoy en día tiene que ver con esto que Jesús dice. Fíjense cómo él empieza diciendo, si alguno. Cuando él dice si alguno, es porque esto está abierto a todo el mundo, no hay excepción. Y cuando él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, Jesús está hablando a todo el mundo sobre tomar la decisión o no de ser su discípulo. ¿Cuál es el problema que yo veo en la iglesia hoy en día? Y no hablo solamente de Casa del Altísimo, sino de la iglesia en general. Que nosotros estamos tratando de discipular. O sea, ¿qué es discipular? Enseñar a obedecer las cosas que Jesús enseñó. El problema está en que nosotros estamos tratando de discipular a gente que no han tomado la decisión de convertirse en discípulos. Una cosa es cuando yo hago mi confesión de fe y digo, Señor, yo te necesito en mi vida, ven a mi vida, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, pongo mi fe en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió para pagar por mis pecados. Cuando usted hace eso, dice la palabra de Dios que usted recibe el regalo de la salvación gratis. Pero una cosa es yo aceptar a Jesús en mi vida y otra cosa es yo convertirme en discípulo de Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la diferencia es astronómica desde el punto de vista de cómo tú vives tu vida aquí en la tierra. La gente vive en confusión. Los cristianos viven en confusión porque no han tomado la decisión, luego de haber puesto su fe en Jesús, de convertirse en un discípulo de Jesús. Y ustedes nos ven que nosotros nos desgalillamos desde acá diciendo a la gente, señores, entren a la escuela de los martes, porque aquí yo estoy predicando y ustedes no están hablando, pero en la escuela es una interacción que tenemos. Cogemos la palabra de Dios y aprendemos principios. ¿Qué pregunta tú tienes? Tú tienes comentarios. Y en esa interacción, algo que dicho sea de paso, Jesús mandó a que hiciéramos. Mateo 28, verso 19, ¿se acuerdan? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Convertirse a Jesús es fácil, pero convertir a una persona en discípulo requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere sobre todo de mucha fe. Mi vida antes de ser pastor era muy diferente. Como consultor de negocios, yo vivía en conferencias, cursos, dando charlas, cenas, viajes. Mis últimos 10 años en Estados Unidos, yo tenía que viajar cada 15 días entre Nueva York y Santo Domingo. Una vida para muchos placentera. Vivir en un avión, ya me monto aquí, ya me monto allá. Voy a cenas en Estados Unidos, en la Quinta Avenida, ceno aquí, en uno de los restaurantes de acá, me reúno con clientes. Esa era mi vida. Ahora mi vida es... Los lunes yo me levanto a orar por la mañana. Los martes me levanto a orar por la mañana, 7 días a la semana. Los lunes yo me levanto a orar por mi esposa que predica de lunes a viernes a través de Instagram. Los martes doy clase en la escuela. Cojo mi noche que me encantaría a mí para leer. A mí me fascina leer. Pero cojo mi noche con mucho gusto para meterme hoy en día en un Zoom para compartir enseñanzas junto con otros pastores para que la gente se convierta en un discípulo de Jesús.
pero muchos no han tomado esa decisión. Y Jesús dijo, en esencia, tres cosas. Tres cosas que hay que decidir si tú quieres ser un discípulo de Jesús. Número uno, abandonar tu manera egoísta de vivir, o sea, negarte a ti mismo. Ahí es donde mucha gente se pierden. Wow, negarme yo. Si yo, que crecí en la casa de mi mamá con 5 varones, y en mi casa, por las limitaciones que teníamos, ponían un pollito para 5 galeones, el que llegaba ahí era sobrevivir. Siempre estábamos calculando en qué posición iba a quedar el caldero de la carne, con el tenedor listo para cuando ella lo pusiera, tirarle el primer zarpazo y tratar de agarrar un mulo. Pero mi mamá, que era sabia, escondía el caldero y venía a la mesa después que todo el mundo se había servido todo lo demás y decía: ¿quién le toca fregar en el día de hoy? A mí, venga, usted le toca el mulo. ¿Quién va a trapear en el día de hoy? Tenga esa mitad de pechuga. Y yo voy a botar la basura, agárrese de ese cocote también. Miren, para mí ahora como abuelo fue asombroso, porque con los hijos uno no tiene tiempo. Tú no tienes tiempo de fijarte en detalles, tú estás demasiado afanado corrigiéndole que no meta el tenedor en el tomacorriente, que no te coma eso, no le ponga la mano a eso. Pero como abuelo yo no tengo que preocuparme por nada de eso. Ahora yo tengo tiempo para disfrutar. Y para mí es impresionante ver a Noah, que llega a mi casa y le dicen: Noah, no le ponga la mano a ese cuadro. Y es como si le dijeran: ponle la mano al cuadro. Porque mientras la mamá le está diciendo no le ponga la mano, él va a decir ¿qué? Y viene y le pone la mano. ¿Qué conclusión hemos sacado? Que la maldad, señores, está en nosotros, producto del pecado de Adán. Desde que nosotros nacemos, alamos para nuestro lado. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús está diciendo aquí: si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que negarte a ti mismo, abandonar tu manera egoísta de vivir. ¡Wow! ¿Saben qué significa eso en términos prácticos? Que si tú quieres algo en un momento determinado, coger un trabajo, irte a un viaje, contratar o no a una persona, ir a tu casa o ir con los amigos y tantas cosas, y el Espíritu Santo te dice: eso no es lo que yo quiero. Negarte a ti mismo significa ceder tu posición de lo que tú quieres para hacer lo que Dios quiera. Eso es negarse a sí mismo. Y Jesús dice: tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Significa que tienes que decirte a ti no y sí a Dios. Yo he visto que cuando uno hace eso muy frecuentemente, me ha pasado, yo no soy perfecto, pero me ha pasado, muchas veces ocurre que lo que yo quiero coincide con lo que Dios quiere. ¿Y saben qué ocurre? Cuando tú quieres algo que Dios quiere, Dios te impulsa a que tú lo logres. La clave entonces está en yo acercarme lo suficiente a Jesús para que su Espíritu Santo me hable, yo lo pueda escuchar, para entonces yo decidir querer lo que Dios quiere. ¿Cuántos recuerdan su época de ser hijos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que rogarle a sus padres: por favor, necesito una hora para estudiar para los exámenes? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que rogarle a sus padres por eso? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que suplicar: por favor, déjame botar la basura, déjame fregar, por favor? Ninguno. Pero cuando un hijo ruega por algo que el padre quiere, el padre no solamente te lo concede, sino que se pone contento y te dice: en el próximo viaje tú te vas conmigo y te voy a comprar un regalo y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. ¿Saben por qué? Porque el padre se agrada con los hijos que hacen su voluntad. ¿Cuántos quisieran que Dios se agrade con usted? Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Número 2, Jesús le dijo: tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Hoy en día la gente anda, no intento con esto ningún
irrespeto hacia usted, pero tengo que decir lo siguiente. Veo que en muchas partes del mundo, todo el mundo coge una cadena y se pone un crucifijo y anda exhibiéndolo. Como diciendo, yo soy una persona espiritual, mira mi crucifijo. Lo que usted no sabe es que el crucifijo, su origen de antaño, el crucifijo, la cruz, era un instrumento de muerte. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz se utilizaba para matar a una persona. La gente no quería nada con cruces entonces. Pero hoy en día hay gente que se pone en su crucifijo y hasta le ponen a Jesús muerto cuando Él está resucitado. Pero nada. Ahora, para que usted entienda el origen de lo que Jesús está diciendo con toma tu cruz, oigan lo que Él está diciendo. Cuando una persona era condenada a muerte por los romanos y la muerte era por crucifixión, ellos hacían que esa muerte fuera lo más dolorosa física y emocionalmente. Y lo primero que hacía, que decían a la gente, toma esa cruz pesada y cárgala y arrástrala desde este lugar hasta el lugar donde tú vas a morir. Y pasaban por el medio de mucha gente. Cargar una cruz era símbolo de vergüenza, de rechazo, de persecución. Cuando Jesús tuvo que hacerlo, se burlaron de Él, lo golpearon. Y cuando Él está diciendo aquí, toma tu cruz, lo que Él está diciendo es, si tú quieres ser mi discípulo, todos los días tú vas a tener que aguantar el rechazo, la burla de la gente cuando tú públicamente digas que tú eres un discípulo de Jesús. 30 años atrás, decir que tú eras discípulo de Jesús era algo bueno. Hoy en día, tú pones Alianza a Jesús en una red social y hay un grupo de gente que se levantan para atacarte. Hoy en día, no solamente no es popular seguir a Jesús, hoy en día, si tú quieres hablar de Jesús en la escuela, te quieren sancionar o en tu trabajo. Hoy en día, dueños de empresas tienen empleados que le dicen, aquí no hable de Dios en este país. No en Estados Unidos. No hable de Dios, aunque la empresa sea suya. No hable de Dios. Hoy no es popular. Y si tú decides ser discípulo de Jesús, lo que Él te está diciendo es, tú tienes que estar dispuesto a aguantar los bochornos, las burlas y la persecución. ¿Alguien quiere ser discípulo de Jesús? Y lo último que Él dice fue, sígueme. Jesús le estaba hablando, Yoseila, a sus discípulos. Le estaba diciendo, sígueme. Acuérdense que Jesús le había dicho a los discípulos, yo voy ahora a ser capturado, voy a ser torturado y me van a asesinar. ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Síganme. O sea, Jesús le estaba diciendo, yo voy a morir. ¿Quién me quiere seguir? Yo voy a sufrir. Sígueme. ¿Quién me quiere seguir? La realidad es que tu carne, tu alma, no quiere ser discípulo de Jesús. Esa es la realidad. Pero Él dice, para evitar una vida de confusión como la que Pedro mostró, como la que Brian mostró, como la que mostramos todos nosotros todos los días, de la única forma que tú puedes salir de la confusión y vivir una vida plena en esta tierra, porque voy a hablar de eso ahora en 2 minutos, la única forma es ser mi discípulo. Y para ello tú tienes que negarte a ti mismo para dar paso a mí, porque mis pensamientos son mejores que los tuyos, mis caminos son mejores que los tuyos. Tú tienes que tomar tu cruz, estar dispuesto a que se burlen de ti en el colegio, en la universidad, en tu trabajo. Tú tienes que estar dispuesto a eso si tú quieres ser mi discípulo. Y la pregunta que una gente se haría, porque ¿quién disfruta sufriendo? Nadie. Nadie disfruta sufriendo. Ahora, ¿por qué una mujer cuando está en labor de parto sufre y no le importa y puja? Y puja.
¿Qué mantiene a una mujer en labor de parto pujando cuando le toca parir natural? La recompensa que viene más adelante. Por la recompensa que viene más adelante, la mujer es capaz de soportar ese dolor y parir y pasar por algo tan doloroso. Las que le dan cesárea, le ponen una inyección en la columna vertebral, que eso de que es lo más incómodo del mundo. Pero ¿por qué una mujer elige pasar por ese sufrimiento? Por la recompensa que viene. Y cuando tú eres discípulo, eliges tomar la decisión de ser discípulo de Jesús, hay una recompensa que viene más adelante. ¿Qué tú recibes? El verso 25 del texto dice, oye lo que dice: si tratas de aferrarte a tu vida, la vas a perder. Pero si tú entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. ¿Tú sabes qué significa entregar tu vida? ¿O qué significa entregar tu vida por su causa? Que si tú eres contable en una empresa y te dicen altera los libros, tú le dices, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no es correcto. Eso es engaño. Pues te vamos a votar. Vóteme. ¿Tú sabes qué significa esto de ser discípulo? Que si tú eres médico y tú estás atendiendo a una persona paciente y que la ciencia dice que no hay forma de que se pueda salvar, tú digas, vamos a orarle al médico que está por encima de todos los médicos. Vamos a poner su vida. Yo estoy dispuesto a orar por usted. Ser discípulo de Jesús es coger lo que Él ha puesto en tus manos y ponerlo al servicio de que aquellos que no conocen a Jesús puedan conocerlo. Jesús le está diciendo aquí a la gente, si tú decides ser mi discípulo, el regalo que yo te voy a dar en esta tierra es tu vida. Ahora, ¿de qué le vale a una persona perder su alma ganando el mundo? Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes aceptarían un regalo libre de impuestos de nada más y nada menos que de $25 millones a cambio de suicidarse? Son 25 millones, pero tienes que quitarte la vida. Son 25 millones, pero ese regalo, ese dinero que tú vas a ganar, que sirve para no sé qué cosa, va a causar tu muerte. ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale a un ser humano ganarse el mundo entero si con hacer eso a expensas, separado de Jesús, eso le va a costar su vida? Y esa es una pregunta que Jesús hizo entonces, pero la sigue haciendo hoy aquí en este salón. A pesar de todo eso, ¿tú quieres seguir siendo discípulo de Jesús? ¿Cuál es la recompensa? Tu vida. La recompensa es tu vida aquí en la tierra. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Pero habrá algo que valga más que tu alma. Y luego Él le dijo, aparte de tu vida aquí, yo te voy a dar algo más. Él dijo, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Wow, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Él te va a dar una vida plena aquí. Ahora, ¿qué significa una vida plena aquí? Les voy a contar esta pequeña historia de la vida real. Hace mucho tiempo, uno de mis hijos, el más chiquito, llamado Marco, le dio una gran fiebre que no se le quitaba como por 7 días. Calmantes, medicamentos, de todo tipo. Y en ese tiempo, yo acababa de entregarle mi vida a Jesús. Y yo decía, lo he probado todo, ahora déjame probarte a ti. Y yo